Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy muy emocionado porque hoy os traigo una cosa que nunca he hecho antes en estos vídeos en mi canal, que es leer un libro entero de novelas que va a ir por capítulos. Hay como 14 capítulos y voy a ir cada vídeo un capítulo, y si os va gustando y os veo que hay muchos likes, pues seguiré haciéndolo, ¿vale? Este libro o novela se llama La Catedral, que está bastante bien, parece chunga la catedral esa negra. Vamos a empezar a leer el primer capítulo, y el autor es César Mallorquí, que ya lo veréis porque, hombre, saldrá la foto de la catedral. Bueno, vamos a empezar, no me voy a cortar más tiempo y vamos a empezar por el primer capítulo. Vamos a empezar, que yo me estoy liando ya. A ver, aquí. Esto es el prólogo, ¿vale? Vamos a empezar a leer el capítulo 1, a ver si os gusta. Y yo le pondré acento, ¿vale? Voy a empezar. Han transcurrido muchos años desde que sucedió lo que ahora voy a relatar, y sin embargo, el recuerdo de aquellos hechos permanece nítido en mi memoria. No es extraño, uno nunca olvida la primera vez que se enfrentó a la muerte. Mi historia aconteció en una época violenta, si es que alguna no lo ha sido, mas la clase de violencia que tuve que afrontar fue muy distinta a lo que, incluso en aquellos tiempos, se tenía por normal. Podría decirse que bailé con el diablo y sobreviví para contarlo. Ahora, cuando me dispongo a poner por escrito la memoria de aquellos acontecimientos terribles, solo me resta decidir el comienzo. Aunque bien pensado, la elección es sencilla. Soy constructor. Mi trabajo consiste en erigir edificios, templos, fortalezas, de modo que por ahí debe iniciarse mi historia. Todo comenzó pues el día en que me convertí en francmasón. Nunca olvidaré el día en que mi padre me llevó por primera vez a su reunión de la logia. Ocurrió el 12 de mayo de nuestro Señor, de 1282, la fecha de mi 14º cumpleaños. Hasta entonces había sido un niño, pero ese día me convertí en un hombre libre, la única clase de persona que según mi padre valía la pena ser. Por aquel entonces llevábamos varios años instalados en Estella, una villa del reino de Navarra, así llamada en honor a la estrella de Compostela, pues se encuentra situada en la ruta de los peregrinos. Mi padre, León Yáñez, era cantero, maestro y constructor. En realidad, pues estaba instruido en los secretos de Salomón y era ducho en el arte de erigir templos, puentes y fortalezas. Vivíamos en una casa de piedra con techumbre de paja, situada a no mucha distancia de Santo Domingo, la iglesia cuyas obras dirigía mi padre. Como era un latomus, maestro de obra, según la lengua de los romanos, la más elevada condición entre los masones, el hogar que el cabildo nos había asignado gozaba de ciertos lujos que el común de los mortales no suele disfrutar: contraventanas para protegernos de los vientos invernales, lechos de madera con jergones de paja, candiles de hierro y una abundante provisión de sebo para alimentarlos. Margarita, mi padre, que había nacido en el país de los francos, solía adornar nuestra morada con artemisa y madreselva en primavera y con muérdago y acebo al llegar el invierno. También se ocupaba de cocinar en el hogar situado en el centro de la casa, y de aventar el humo para secar bien la paja del techo antes de las lluvias, y de remendar nuestras ropas y de asear la estancia, y de alimentar a las gallinas y de ordeñar a las 2 cabras que nos permitían disfrutar de la leche fresca. Sin duda mi madre era una mujer muy atareada. Entre tanto, mi padre y yo trabajábamos en la construcción de la iglesia, de sol a sol, con un descanso para el desayuno y otro para el almuerzo. Él se ocupaba de dirigir a los albañiles y de tallar las estatuas de los pórticos, pues además de latomus era un experto imaginero. Yo por mi parte ayudaba en la obra transportando piedras, sillares con la carretilla o mezclando agua, arena y cal para preparar el mortero. Aún no había sido aceptado como masón, ni siquiera alcanzaba el grado de aprendiz. No era nada, apenas uno más entre los muchos peones que solo aportaban a la construcción del templo la fuerza de sus músculos. Aunque a decir verdad, ni siquiera de músculos podía presumir, pues por aquel entonces solo era un muchacho no muy desarrollado. Sin embargo, mientras sudaba bajo un sol de plomo fundido, transportando pesados bloques de arenisca de un lado a otro, mi corazón abrigaba la esperanza de ser pronto aceptado en la logia, donde recibiría la instrucción necesaria para dominar los secretos de la piedra. Aquella mañana, la mañana de mi 14º cumpleaños, la monotonía de mis quehaceres diarios se vio gradamente quebrada. Cuando madre me despertó, ya había amanecido y padre se encontraba desde hacía rato en la obra.
¡Feliz aniversario, Telmo!, dijo ella con una sonrisa. Tu padre te ha dado el día libre, así que puedes hacer lo que se te antoje. Pero ahora levántate, pues tienes listo el desayuno. Un día de asueto, salté del jergón y corrí a sentarme en un taburete frente a la mesa, donde me esperaba un tazón de gats con leche endulzadas con miel para la ocasión. La devoré en un santiamén, me puse las calzas y el jubón y salí a toda prisa de la casa. Mientras cruzaba la puerta, madre me gritó que fuera al río a bañarme, pero no hacía ni una semana que me había lavado por última vez, de modo que hice oídos sordos y corrí al patio trasero, a la pequeña casamata donde mi padre guardaba sus utensilios de trabajo. Allí, oculta en un arcón y envuelta en arpillera, había una pequeña talla de Nuestra Señora a medio terminar. Aquella figura de cáliz blanca era mi máximo orgullo, mi bien más preciado. Yo era su autor y yo la había esculpido, pues, aunque ni siquiera era un aprendiz de cantero, padre me instruyó en el arte de la imaginería de mi más tierna infancia. Nací con un buril y un mazo entre las manos. Por mis venas corría polvo de piedra y aquella escultura era el resultado de largos años de aprendizaje. Saqué la talla del arcón y desenvolví la arpillera. El risueño rostro de la Virgen pareció saludarme al surgir de entre los pliegues de la tela. Me detuve unos segundos para examinar la imagen con mirada apreciativa. Medía 3 palmos de altura y representaba a Nuestra Señora en estado de buena esperanza, con una mano apoyada en la cadera derecha, la otra descansando sobre el abultado vientre y el rostro iluminado por una sonrisa. Deposité la talla sobre el banco de trabajo, tomé prestada de entre las herramientas de mi padre una gubia fina y un vado manto de la Virgen. Y un mazo de madera y comencé a perfilar los pliegues del inacabado manto de la Virgen. Llevaba 2 meses trabajando en aquella imagen, aprovechando mis escasos momentos de asueto para esculpirla. Jamás ornamentaría ninguna iglesia, ni siquiera presidiría el altarcillo de una humilde ermita, pues su único objetivo era servirme de práctica, pero eso poco importaba, era mi obra. Pasé toda la mañana trabajando en la talla, labor que solo interrumpía la hora de comer. Con motivo de mi aniversario, madre había matado una gallina y la había guisado con rábanos y vainas. Fue todo un banquete, solo ensombrecido por la ausencia de mi padre, que aquel día había decidido almorzar a pie de obra. Reconozco que eso me entristeció. A fin de cuentas, yo acababa de cumplir 14 años y confiaba en que él me acompañara en un día tan señalado. Después de comer, regresé al cobertizo y me puse de nuevo a esculpir la imagen de Nuestra Señora. Las horas de la tarde pasaron con ligereza de una nube arrastrada por la brisa y pronto llegó el atardecer. Y con las sombras del ocaso vino también mi padre. Abstraído como estaba en mi labor, no le oí acercarse, pero supongo que permaneció un rato en silencio, a mis espaldas, contemplándome trabajar antes de interrumpirme con un carraspeo. «Telmo», dijo, «coge esa imagen y acompáñame». «¿A dónde vamos, padre?», pregunté con sorpresa. «A la logia. Quiero que los compañeros conozcan tu trabajo». Permanecí unos segundos desconcertado, con la boca abierta, y de pronto comprendí el significado de sus palabras. Iba a ser propuesto como aprendiz de masón, por fin. Entonces me entró un miedo terrible, miedo a que mis esfuerzos fueran objeto de burla, miedo a fracasar, a no ser aceptado. «Pero la imagen no estaba acabada», protesté. «¡Tonterías!», padre rechazó la excusa con un ademán y comenzó a alejarse. «Vámonos ya, Telmo, que nos están esperando». ¿Qué podía hacer? Tragué saliva, envolví la escultura en la arpillera, me la eché al hombro y fui en pos de mi padre. Recorrimos en silencio las estrechas callejas de Estella, por entre casas de madera que parecían encorvarse las unas sobre las otras, como un baile de jorobados. La noche se avecinaba y los habitantes de la villa comenzaban a prepararse para la inminente oscuridad. Los artesanos recogían sus enseres, los labriegos estabulaban el ganado, las mujeres llamaban a gritos a sus hijos y los hombres acarreaban haces de leña para alimentar la lumbre del hogar. Mientras atravesábamos el río Ega por el puente de la cárcel, nos cruzamos con los lanceros que se dirigían a la muralla para cumplir su guardia. Las obras de la iglesia de Santo Domingo se encontraban cerca de la judería, aunque el templo estaba prácticamente concluido. Todavía se hallaba cubierto de andamios, grúas de madera y cabrestantes. El lugar estaba desierto, como era de esperar, dado lo tardío de la hora. Al llegar, padre se detuvo frente a la logia y me advirtió: «Hoy serás propuesto como aprendiz, Telmo».
No soy yo quien ha de aceptarte, sino los compañeros. Si no respondes con sinceridad a sus preguntas y te muestras humilde, nada debes temer, así que borra esa cara de susto, hijo. Me tranquilizó con una fugaz sonrisa, abrió la puerta y entró en la logia. Pese a que había estado allí cientos de veces, las piernas me temblaban como cuando crucé el umbral. La logia no era más que un cobertizo de madera situado junto a la obra, el lugar donde se guardaban las herramientas y se trazaban los planos, donde los constructores almorzaban y donde realizaban los trabajos más delicados. Pero también era el recinto donde los francmasones se reunían para discutir cuestiones relacionadas con la hermandad, y a aquellos cónclaves yo jamás había sido invitado, hasta entonces. En el interior de la logia, reunidos bajo la temblorosa luz de las lámparas de aceite, 5 constructores aguardaban sentados en torno al banco de trabajo. Conocía sus nombres: Jorge de Burgos, Otto el Germano, Eutimio de Tolosa, Nicefas el Cojo y Perdigoto el Genovés. Todos ellos trabajaban en las obras de Santo Domingo. Nos conocíamos de sobra, pues convivíamos cada día, pero ninguno me saludó al verme entrar. Uy, pinta mal. Compañeros masones, dijo padre, con solemnidad una vez que la puerta se hubo cerrado. Él aquí presente, Telmo Ñáñez, desea ingresar como aprendiz en esta logia. Estamos pues reunidos para decidir si eso no es aceptado. Examinaremos su trabajo y después votaremos. Padre no era hombre de muchas palabras, así que concluyó su breve discurso y me invitó con un gesto a adelantarme y a presentar mi obra. Yo estaba aterrorizado, sabía que el resto de mi existencia dependía de lo que ocurriese en aquel momento, y el peso de la responsabilidad paralizaba mis músculos y sellaba mis labios. Tragué saliva, deposité la talla de la Virgen sobre el banco de trabajo y aparté la arpillera que la mantenía oculta. Durante lo que a mí se me antojó una eternidad, nadie dijo nada. Todas las miradas convergían en la escultura, que de pronto me pareció torpe y desmañada, pero las bocas permanecían mudas y los rostros inexpresivos. Supuse que aquel silencio era el preludio de mi fracaso, y a punto estuve de echarme a llorar. Entonces Perdigoto dijo en voz baja, la Madonna no está erguida, la de el cuerpo hacia la diestra. ¿Por qué? Tardé unos segundos en comprender que me lo estaba preguntando a mí, de modo que aquel era mi error. Pensé con desánimo, alejarme de los canones y dejar volar la imaginación. Me estaba bien empleado, por presuntuoso. ¿Por qué está embarazada? Porque está embarazada, contesté con un hilo de voz. Me he fijado en que las comadres del pueblo, cuando se hallan grávidas y próximas al parto, suelen reposar descargando el peso del cuerpo sobre un pie. Yo solo quería imitar el gesto. Perdigoto contempló de nuevo la talla y alzó las cejas. Pues es un gesto gracioso, comentó en tono aprobador. Incluso gentil, yo diría. Como si las palabras del genovés hubieran desatado las lenguas. Todos se pusieron a hablar árabe. «Es bellísima», exclamó Eutemio. «No puedo creerlo», terció Nicefas asombrado. «Tan joven y tan hábil». «Semper ingenia summa in occulto laten», apuntó Otto, que presumía de ser ducho en latines. Jorge se volvió hacia mi padre y con los brazos en jarra le espetó. «Demasiada destreza para un crío. ¿No le habrás ayudado tú?» Padre profirió una carcajada y señaló la talla con un ademán. «¿Crees que yo sabría hacer algo así?», sacudió la cabeza. «No tengo tanto talento, Jorge». A duras penas podía creer lo que estaba oyendo. Mi trabajo les gustaba, me sentía como en una nube y cada lisonja que se brotaba de sus labios contribuía a alzarme un palmo más sobre el suelo. Tal era el alborozo que me embargaba. Fue padre el que me devolvió la realidad al decir: «Basta de charlas, ahora debemos votar la aceptación de Telmo Ñáñez como aprendiz». El sistema de votación era sencillo. Cada masón disponía de 2 piedras, una blanca que significaba sí y otra negra cuyo significado era no. Padre puso una arqueta sobre el banco de trabajo y uno a uno los compañeros introdujeron en ella la piedra de su elección. Luego, padre procedió al recuento de los votos. Abrió la arqueta, examinó su contenido y acto seguido, sin poder ocultar del todo una sonrisa de orgullo, dejó caer las piedras sobre la madera de blanco. Las 6 eran blancas, no se lo podía creer. A punto estuve de proferir un grito de alborozo, pero padre me contuvo con un gesto, al tiempo que me entregaba un crucifijo de madera labrada. «Has sido aceptado en esta logia, Telmo Ñáñez», dijo con gravedad, «de modo que debes realizar tus juramentos. Juras sobre la cruz, aplicarte en dominar los principios de la construcción y realizar tus labores con empeño y provecho, y acatar las instrucciones y órdenes del maestro de obra, así como la de tus compañeros superiores en rango, y mantener en secreto las enseñanzas que recibas, al igual que el contenido de nuestras reuniones». «Lo juro», musité. «En tal caso ya perteneces a la fraternidad de los constructores, Telmo Ñáñez».
Eres un francmasón, te felicito, frunció el ceño. Pero, ¿sabes lo que significa ser francmasón? No supe contestar. Mi padre, aunque no era aficionado a los discursos, se inclinó hacia mí y me habló largamente y a juzgar por la seriedad con que pronunciaba sus palabras, comprendí que pretendía transmitirme algo de gran importancia. Es la cristiandad, dijo. Hay tres poderes, la nobleza, los guerreros y la iglesia. Sin embargo, ninguna de estas castas es realmente libre. El rey y sus nobles dependen de los ejércitos, y estos del dinero que obtienen de la aristocracia. La iglesia, por su parte, depende de Roma, donde el papa, a su vez, está a merced de los poderes temporales. Nadie es libre, y menos aún los siervos que ocupan el lugar más bajo en el orden social. Existe una cuarta clase, los artesanos, mas tampoco ellos son libres, pues se hallan bajo el poder del señor del feudo. Hizo una pausa y prosiguió. Hay, no obstante, una clase de artesanos que son diferentes a los demás, los constructores. Francmasón significa albañil libre, libre Telmo, porque un masón no está sujeto a poder alguno. Cierto es que tenemos patrones, aquellos que nos encargan las obras y aportan el capital, pero se trata de una relación libremente aceptada por ambas partes, en virtud de un contrato que concluirá una vez finalizado el trabajo. Luego, el masón será libre para ejercer su oficio donde le plazca. Tal es nuestro tesoro la libertad, pero también nuestro yugo, pues debemos ejercerla con prudencia y buen juicio. Padre concluyó su discurso y puso sobre el banco de trabajo un pergamino virgen, un cuenco de pintura negra y un pincel. Puesto que ya eres aprendiz, dijo, deberás trazar en este pergamino tu marca para que sea conocida por todos. La marca de cantero es la firma personal de cada masón. Se graba a golpe de cincel en las piedras talladas, sea para establecer la paga de los operarios cuando se trabaja a destajo o simplemente como proclamación de autoría. Hacía muchos años que yo había decidido cuál sería mi signo. Inscribiría las iniciales de mi nombre, la T y la Y, superpuestas. Tomé el pincel, lo mojé en pintura y tracé mi marca sobre el amarillento pergamino. Ese signo contiene la pata de oca de los canteros occitanos y la cruz de los cristianos, comentó Jorge. Es una buena marca, Telmo, te dará suerte. Estaba equivocado, no era precisamente buena suerte lo que me depara el destino, pero eso entonces nadie podía saberlo. Al parecer, la ceremonia de aceptación ya había concluido, pues los compañeros se arremolinaron en torno a mí y me felicitaron con vigorosas palmadas en la espalda. Nicefas sugirió que en lo sucesivo yo podría ocuparme de tallar la ornamentación de los capiteles, mas Perdigoto adujo que, dado mi arte, debería esculpir la imaginaría del pórtico. ¡No!, exclamó de repente mi padre, no se empieza a construir una casa por el tejado. Telmo ha sido aceptado como aprendiz y propio de un aprendiz serán sus trabajos. Tallará sillares y columnas y con el tiempo quizá pueda ocuparse de las filigranas de la arquivolta. Pero la imaginería es tarea de compañeros, no de aprendices. Un silencio sepulcral siguió sus palabras. Padre cogió entonces un odre de vino que había comprado en el pueblo y recuperando la sonrisa dijo en tono jovial. Ahora, amigos, bebamos para celebrar que mi hijo se ha convertido en un hombre libre. Tras dar buena cuenta de las primeras jarras, entre chanzas y bromas comenzamos a entonar con escasa armonía, pero gran entusiasmo, cantos julgarescos que pronto, a medida que el vino corría por nuestra garganta, se convirtieron en obscenas tonadas tabernieras. Luego los compañeros se enzarzaron en una animada partida de dados y el vino siguió corriendo. No era la primera vez que bebía, pero nunca lo había hecho tan profusamente, de modo que no tardé en sentirme un poco mareado. Dado que no tenía dinero para jugar, ni ánimo para hacerlo, me acomodé en el suelo contra unas losas. Sin pretenderlo, debí quedarme dormido, pues me sobresalté al oír una voz diciéndome: ¿Estás cansado, Telmo? Parpadeé para espantar el sueño y descubrí que padre se había sentado a mi lado. Tenía en el regazo una bolsa de cuero que sujetaba con ambas manos, como si fuera algo muy valioso. Los compañeros, entre tanto, seguían enfrascados en la partida y el sonido de los dados corriendo por el tablero se mezclaba con las exclamaciones de los jugadores. El vino me ha dado sueño, padre, respondí, pero estoy bien. A beber también se aprende. Por ejemplo, nunca bebas en el trabajo, sobre todo si has de subir a un andamio. Padre. Esbozó una sonrisa, más no tardó en recuperar la seriedad. Ahora que has sido aceptado como masón, prosiguió, quiero preguntarte algo. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? Quiero ser maestro constructor, repuse con presteza, un latomus como vos. Entonces debes comprender algo. Posees un prodigioso talento para la escultura.
Pero lo importante de un edificio no son las imágenes que lo adornan, sino su estructura y sus proporciones. El secreto de la construcción reside en la armonía y para desentrañar el tal secreto es preciso dominar el álgebra, la geometría, el dibujo, la perspectiva, la forma en que se distribuyen los empujes y las cargas. Se encogió de hombros. Aún te queda mucho por aprender, Telmo, y si te dejas encandilar por tu habilidad con la talla, jamás lograrás ser un Atonus. ¿Lo comprendes? Pese a mi embriaguez, supe que mi padre tenía razón. Él siempre decía que la paciencia es la mayor virtud de un constructor, pues solo con paciencia puede la débil carne dominar a la piedra. Asentí con la cabeza y padre sonrió satisfecho. Luego, tras un breve silencio, me tendió la bolsa de cuero. Toma, es un regalo, por tu aniversario. La bolsa, que pesaba mucho, produjo un tintineo metálico cuando cambió de manos. Al abrirla me quedé con la boca abierta, pues en su interior había un juego completo de herramientas, cinceles, granidas, gullas, punzones, maz con una cresta de gallo para alisar la piedra, una escuadra, un compás, una plomada y a un nivel todos recién forjados, nuevos y resplandecientes. A padre debían de haber costado una fortuna. Gracias, musité, sin apartar los ojos de aquel tesoro. Es todo lo que necesita un francmasón para ejercer su oficio. Padre me resolvió los cabellos. Qué rápido has crecido, dijo con expresión soñadora. Parece que fuera ayer cuando te daba de comer sobre mis rodillas, suspiró. Hay algo de lo que no te he hablado, Telmo. ¿Sabes lo que es el tour? No, ¿qué es? Una costumbre de nuestro gremio. Llegado el momento, los aprendices deben durante al menos 5 años ejercer su oficio en obras de diversas regiones y países. Los canteros francos, por ejemplo, han de trabajar en Lyon, Marsella, Burdeos, Nantes y Orleans antes de ser aceptados como compañeros. ¿Por qué, padre? Porque ese periplo, el tour, permite conocer varios estilos y técnicas y aprender de grandes maestros. ¿Vos lo realizasteis? Claro, fue en Lyon donde conocí a tu madre. Precisamente allí trabajé a las órdenes del maestro Thibaut d'Orly, el hombre del que lo aprendí todo. Reflexioné unos instantes. ¿Cuándo deberé emprender ese viaje?, pregunté. Todavía eres muy joven. Padre se incorporó en busca de una jarra de vino y agregó mientras se alejaba. Dentro de unos años ya veremos. De modo que debería abandonar a mis padres y llevar una vida itinerante en el país de los francos. Con eso no había contado más. Según mi padre, aún faltaban años para ello. Una eternidad tal y como yo lo veía entonces. Así que acaricié mis nuevas herramientas y me olvidé por completo del tour. Lo que en aquel momento ignoraba es que no habría de transcurrir ni 1 año y medio antes de que me viera obligado a abandonar el reino de Navarra camino de Bretaña, para acudir a una cita en la que correría peligro no solo mi vida, sino también la salvación de mi alma. Bueno, pues aquí acaba el primer capítulo de esta novela, que yo creo que está bastante interesante y espero que os haya gustado, y si os ha gustado darle like para que siga con esta serie. Hasta luego, espero que os haya gustado.